Les voy a invitar a leer el libro de Lucas, Lucas, el capítulo 4, Lucas capítulo 4. Estuvimos considerando cuando el Señor comienza su ministerio la vez pasada. Vamos a leer el versículo 16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Ahí está la presentación, que lleva como título: el año agradable del Señor. Versículo 19. El Señor vino a predicar el año agradable del Señor. Ese era el propósito de él: venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo agrega en esa parte que él dice: de los cuales yo soy el primero, el primero. Ahora hay algunas preguntas respecto a esto. Él estaba en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, donde era su costumbre. Las sinagogas tenían lo mismo que tenemos en el día de hoy, lo que es un púlpito en la parte central o en la parte de adelante. Las personas se sentaban alrededor de ese púlpito. Había un encargado también de pasar estos rollos que se ve un poco en la imagen, que eran rollos cuidadosamente escritos a mano, pero las letras hebreas son hasta el día de hoy de una forma muy especial, y se ven así como está escrito ese mismo rollo. Tienen una forma bien especial. Estos rollos se abrían y contenían pasajes, varios pasajes al mismo tiempo. Por eso es que cuando el Señor dice, hallando el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, él tiene que haber visto varios trozos de las Escrituras. Él halló este pasaje. Por lo tanto, eh, si lo halló es porque lo buscó. Quería dar una palabra, había una preparación para ese día de la palabra del Señor. No ha cambiado mucho lo que es la reunión en nuestros locales de reunión, donde se congrega la iglesia. Una persona toma el libro, lo abre, lo lee, lo explica y luego se sienta. Aquí dejamos de lado todas las cosas que uno puede ver a veces en algunas congregaciones, donde le agregan muchas cosas,
Y el hecho de ir agregando más cosas cada día va dejando de lado lo principal, lo podríamos decir lo básico, lo básico. El Señor dice que era su costumbre ir a las sinagogas y toda su sabiduría que él aprendió, como decíamos, no la aprendió en las escuelas, como estaba la escuela de Moisés, por ejemplo, la cátedra de Moisés, o a los pies de algún maestro. El Señor humanamente aprendió en una sinagoga. Habían también maestros dentro de las sinagogas que le enseñaban a los niños, tenían grupos de niños, los cuales eran enseñados por este maestro. Así que el Señor va al lugar donde él se había criado y habla de este año agradable del Señor. Vino a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿qué es el año agradable del Señor? Nuestro Señor toma un pasaje en algunas Biblias, aparece allí escrito con una letra F en algunas Biblias, y nos lleva entonces a Isaías 61, Isaías 61 y el versículo 1 y 2. Entonces nos dirigimos allá, Isaías 61, 1 y 2, que es el pasaje que encuentra el Señor, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que aquí está el pasaje, el Señor lee en el rollo del libro que le pasan en la sinagoga. Pero hay un pasaje que él no lee, en la continuación dice: él llega hasta el día de la venganza del Dios nuestro. Eso no lo menciona él. Llega solamente hasta el año de la buena voluntad de Jehová y queda ahí. Después de la coma no menciona eso el Señor. En el Nuevo Testamento, en Lucas, dice que él viene a predicar el año agradable del Señor. Los judíos entendían a qué se refería este año agradable del Señor. ¿Qué era en el Antiguo Testamento el año agradable del Señor? Era el año del jubileo. Se celebraba cada 50 años. Los judíos tenían muchas costumbres, tenían muchas cosas ellos en su tradición que las hacían. La palabra jubileo viene de alegría, de donde también viene nuestras palabras que utilizamos para la jubilación. Se supone que la persona cuando se jubila y comienza su jubilación es porque va a entrar en un periodo de alegría. Y ahí viene la palabra jubileo. Se celebraba cada 50 años. Y uno de los pasajes lo tenemos en Levítico 25, el verso 10. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Así que ese era el año del jubileo. Cada 50 años se celebraba esta fiesta. Dios la había ordenado, Dios la había mandado, había quedado escrita en los libros. Y podemos ver que el Señor viene a predicar el año agradable.
Ahora el Señor, cuando lee esta palabra y se sienta después, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor es el cumplimiento a las profecías de la antigüedad. Más de 300 profecías, más de 300 profecías se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Y no profecías ambiguas, porque había que buscarle alguna explicación. Eran profecías claras respecto al Mesías, y él las cumplió, más de 300 profecías. Y él hace real, hace palpable lo que es la palabra del Señor. Los judíos celebraban este año del jubileo, y se le llamaba el año agradable del Señor. Pasaba muchas cosas buenas en este año del jubileo, muchas cosas donde la gente podía alegrarse. Una de las cosas, por ejemplo, en la libertad, en la tierra, cuando dice allí, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. El pregón, el pregonar, es hablar en voz alta en lugares públicos una información importante, relevante, que va a cambiar el destino de los oyentes. Así que este año del jubileo, el año agradable del Señor, se pregonaba, se decía en alta voz, libertad a los moradores. Ese año era del jubileo, de la alegría, del gozo, de la algarabía, que son otros sinónimos también. Y había un mensaje de arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento significa volver, volver. Entonces cada uno en este año del jubileo iba a volver a su posesión y cada cual volverá a su familia. Así que estos 50 años era una alegría, un gozo, un regocijo en el corazón de las personas que por distintas razones habían pasado circunstancias malas, adversas en su vida. Era el año donde iban a encontrar libertad. Recordemos que el pueblo de Israel tenía mandamientos respecto a los esclavos, de la esclavitud, y muchas veces los israelitas abusaban de estos mandamientos acerca de la esclavitud. Entonces alguien no podía pagar sus deudas y tenía que pagar con su propia vida, con su esclavitud. Y hay profetas como Isaías, Jeremías, que levantan su voz en contra de lo que han hecho los israelitas con las personas esclavas. Han esclavizado de mala manera a tus hermanos, decían los profetas, porque se habían aprovechado de todo esto. Había leyes, había leyes, y una de las leyes era el año del jubileo, esta fiesta, este gozo que tenían los moradores del pueblo de Israel, que llegado el año 50, si ellos habían caído en la desgracia de la esclavitud, iban a ser liberados, libertados. Y estaban sin sus tierras, también iban a ser devueltas. Muchas veces se perdían propiedades y eran recuperadas en este año. Por eso es que hay leyes y pasajes que hablan, por ejemplo, si una persona estaba, si una persona estaba necesitada de dinero, tenía que hacer eh, la venta de algún terreno, de alguna tierra, y no podía venderla a un precio elevado porque ¿cuánto tiempo le quedaba a la tierra? Le quedaba un año, depende de ese jubileo. Y algunos abusaban de esta ley, porque las tierras perdidas eran devueltas en el año 50, en el año del jubileo. Personas que tenían deudas, personas que por distintas razones habían entrado en esto de la deuda, al año 50 sus deudas eran perdonadas. Y los esclavos, como había mencionado, los esclavos eran liberados.
Es una buena ley, es una ley dada por Dios, pero como el hombre es de un corazón que de continuo solamente tiene los pensamientos hacia el mal, muchas veces no se obedecían las leyes de este año agradable del Señor y más aún se le rebuscaba a lo que la ley decía o buscaban algunas cosas para, como decirlo en el buen chileno, querían ser más vivos que la ley. Y hasta el día de hoy a veces sucede que se hace una ley muy buena en nuestros países y los abogados o las personas consiguen abogados para hacer triquiñuelas, hacer algunas trampas con leyes que son buenas. Bueno, la ley en su origen era muy buena. Así que no es un año de 12 meses, no es un año de 365 días, este año agradable del Señor que Él venía a predicar. Es más bien un periodo de tiempo que va desde el ministerio del Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento. Podemos pensar todo ese tiempo, esos, esos años, porque ya llevamos años desde que el Señor cumplió su ministerio hasta el día de hoy. Todavía el Señor no viene a buscar a su pueblo. Así que el año agradable del Señor todavía está en este tiempo. ¿Cuándo va a terminar este año agradable del Señor? Este periodo de tiempo que viene a anunciar un regocijo, una libertad a los oprimidos, va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo. Hasta este momento hay todavía oportunidad. Hasta este momento las personas todavía pueden aprovechar este año agradable del Señor. Puede ser el día de hoy que el Señor venga y ahí se termina lo que es el día agradable del Señor. Y como decía en Isaías, luego de ese día, de ese año agradable, viene lo que menciona Isaías cuando dice que viene a traer buenas nuevas a a los abatidos y todo eso, y dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. Para que llegue este día de venganza, tiene que pasar primero este acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué falta para que llegue este día del arrebatamiento? No falta nada. Hay muchas señales que se hablan respecto a la segunda venida del Señor a la tierra, pero respecto al arrebatamiento, el Señor le decía a los tesalonicenses, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es, a los hermanos que han partido a la eternidad en este tiempo. Se utiliza esa frase, los que durmieron. Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es la promesa del Señor. El Señor viene, el Señor viene pronto. Así que este año agradable del Señor, como decíamos, no es un año de 12 meses,
y de 365 días. Es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo que está por terminar. Cuando el año agradable termina, es porque ya no hay más oportunidad para aquella persona que no ha depositado su fe y confianza en el Señor como su Salvador personal. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Decía una persona, un carcelero a punto de quitarse la vida. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esta persona creyó. Luego de haber creído, fueron bautizados él y todos los que creyeron en su casa. Y obviamente después de eso está el esperar este acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que ahí dura el día del Señor, el día, como dice, el año agradable del Señor. Y luego de eso, del año agradable del Señor, el pasaje que no leyó el Señor del Antiguo Testamento dice el día de venganza del Dios nuestro. Va a llegar un día, va a llegar un día donde ya la gracia de Dios va a haber terminado. Las oportunidades, las innumerables oportunidades que ha tenido la persona para creer en el día de hoy, se habrán acabado. Y vendrá lo que es el día de la venganza del Señor. Ya no habrá más oportunidad. Podemos hacer una aplicación al libro de los Hebreos, el capítulo 1, cuando se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. ¿De cuántas veces le ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces le ha hablado Dios a su vida? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Porque la voluntad de Dios no es que las personas se pierdan. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, a la conversión, a recibir este año agradable del Señor. El Señor enrolla el libro y los ojos de todos estaban en Él, fijos en Él. Y esto es lo que podemos hacer. Hay una bonita reflexión allí, que el Señor hace viva la palabra de la profecía. Y luego que sucede eso, todos los ojos de las personas que están en la sinagoga están sobre nuestro Señor. El cumplimiento vivo a las profecías de la antigüedad, de la Torá, del Antiguo Testamento. Todo lo que se dijo del Mesías se estaba cumpliendo en él, en su persona. Así que este es el año agradable del Señor. Y en el día de hoy, este año agradable, dice que se predica las buenas nuevas a los pobres, a los pobres. Las personas sin el Señor Jesucristo están en una pobreza espiritual tremenda, teniendo todo un cielo de riquezas, teniendo riquezas, como dice el libro de Pedro, que hay una herencia reservada en los cielos para los creyentes, que no se marchita, teniendo tantas riquezas, innumerables bendiciones, según Efesios capítulo 1, que nos bendijo el Señor con toda bendición espiritual, teniendo tantas cosas, privilegios, riquezas, herencia, el creyente en este mundo, hay personas que están en la pobreza espiritual, que no tienen absolutamente nada en lo espiritual. Hay ahí entonces un mensaje de que este año es el año agradable del Señor para ellos.
que hay un mensaje para sus vidas de pobreza espiritual y el Señor quiere darle riquezas abundantes, espirituales, cambiar su condición espiritual, de ser enemigo de Dios a ser hijos de Dios. Y no se confunda, amigo, amiga, no todos somos hijos de Dios. Incluso en las redes sociales están apareciendo tantas propagandas de religiones y en una se repite una y otra vez que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad, no es verdad. La verdad bíblica es que todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, para tener herencia en los cielos, para tener bendiciones espirituales, hay que reconocer al Señor como nuestro Salvador personal. Y allí entonces podemos, con toda autoridad, pasar de ser pobres espirituales a ricos espirituales. El año agradable en el día de hoy también le habla a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. Cuántos corazones quebrantados? Hay sanidad para los quebrantados de corazón. ¿Quién es el único que puede sanar el corazón quebrantado? Es el Señor, el único. El Señor vino a dar buena nueva a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está tu corazón, amigo, amiga? ¿Cómo está tu corazón? Corazón espiritual, estamos hablando, obviamente. Si uno tiene problemas al corazón, va a ir al cardiólogo. Pero en este corazón que menciona la Biblia, es un corazón espiritual, un corazón donde solamente el Señor puede sanarlo, puede sanarlo. Es tan profundo el corazón del hombre, los pensamientos del corazón del hombre, todo lo que hay allí en nuestro corazón, cosas que nadie más conoce tal vez, que nos han hecho quebrantar nuestro corazón a lo largo de nuestra vida, que ha sido quebrantado por traiciones, por sufrimientos, por dolores que nadie más puede explicar muchas veces, y has sufrido a lo largo de la vida, has tenido desilusiones, noticias malas que no esperabas, y tu corazón una y otra vez ha sido quebrantado. Puedes acudir a cualquier cosa en este mundo, pero nada te va a sanar el corazón quebrantado. Pero ¿sabes qué? El Señor en su palabra nos promete que Él nos puede dar un corazón nuevo. Eso es tremendo. Dios nos puede dar un corazón nuevo, un corazón de piedra cambiado en un corazón de carne. El corazón de piedra se resiste una y otra vez, el Señor está hablando y el corazón es duro y la palabra de Dios no penetra en ese corazón. Pero Dios nos puede dar un corazón de carne, un corazón receptivo a la palabra de Dios. Y es el Señor el que puede dar esa sanidad a nuestros corazones quebrantados. ¿Estás padeciendo? ¿Estás sufriendo? ¿Piensas que tu sufrimiento nadie más lo puede entender? Déjame decirte que el Señor puede entender cualquier cosa que estés pasando, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 que Él es experimentado en dolores, en sufrimientos. Él pasó tantas cosas en este mundo. No hay ninguna cosa que nosotros en esta tierra podamos pasar que podamos decir, el Señor no me va a entender. El Señor entiende todo. Como buen sumo sacerdote, Él dice que vino a este mundo, anduvo entre los hombres, experimentó todo lo que el ser humano
experimenta, sufrió todos los dolores que un ser humano también puede experimentar, experimentado en quebranto, el Señor, los sufrimientos que Él sufrió en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Y nadie podría decir que Él no va a entender lo que estás pasando. Pero Él quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu corazón y darte un corazón nuevo, que sea un corazón que sirva a los propósitos divinos, que en otro tiempo eras solamente una creación de Dios y ahora puedas ser un hijo, una hija de Dios. El tercer punto es que este año agradable del Señor viene a traer libertad a los cautivos. Y aquí abiertamente tenemos que decir que si tú no eres hijo de Dios, si nunca has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, estás en cautiverio, estás en esclavitud, estás con cadenas invisibles, tú no las ves, pero en lo espiritual estas cadenas son fuertes, son poderosas y nadie, nada ni nadie las puede romper excepto el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él ofrece libertad y no una libertad humana, no una libertad política que es pasajera. Él ofrece libertad en este año agradable a los cautivos. Y si están cautivos, hay un cautiverio. Hay alguien que controla ese cautiverio. Y tienes que saber, amigo o amiga, que ese cautiverio está controlado por el príncipe de la potestad del aire, el padre de mentira, Satanás, así se le llama, el acusador de nuestros hermanos, se le llama a Satanás la serpiente antigua. Él tiene dominio, tiene poder sobre este mundo. El mundo está bajo el maligno. Así que cada persona que está en este mundo está bajo el maligno, bajo su poder. Pero el Señor Jesucristo viene a romper esas cadenas. Tal vez son cadenas de esclavitud, de algún vicio de la vida pasada, pero el Señor puede romper todo eso, puede hacer libre a la persona de la esclavitud del pecado, darle libertad del cautiverio en el cual lo tiene Satanás. Porque decirlo, Satanás es cruel, es malvado, no tiene misericordia. Él es un ladrón. Y el Señor mismo habló del ladrón, de las características del ladrón. Aquí en el Evangelio, según Juan, el capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. El Señor viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ese es el Señor. ¿Te sientes tú en un cautiverio? Hay libertad en el Señor. ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en Él. Cantamos un himno precioso. Y este año agradable también viene a dar vista a los ciegos, a los ciegos. En la Escritura encontramos que el Señor sanó a los ciegos y no los sanó a todos iguales. Eso nos demuestra la individualidad del Señor también al salvar a cada uno de nosotros. Todos podemos contar nuestro testimonio de cómo nos salvó el Señor, que su sangre pagó, limpió nuestros pecados, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. El testimonio es el mismo, pero de la forma que el Señor nos sanó es diferente. Pues bien, en la Escritura se mencionan algunos ciegos que el Señor solamente los tocó y fueron sanados y volvieron a ver.
Se menciona también el caso de un hombre ciego que el Señor le sanó, y él dice, veo a los hombres como árboles, y luego recuperó la vista. Fue un poco ahí un proceso. Y otro hombre que el Señor escupió en el suelo, tomó lodo, puso lodo en sus ojos y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Diferentes casos, pero la sanidad fue la misma, devolver la vista a los ciegos. Y esto era algo que no se había visto nunca en la historia del pueblo de Israel. Bueno, nunca en la historia. Jamás se ha visto que un hombre de vista a los ciegos, jamás se había visto eso. El Señor lo hizo, dio vista a los ciegos. Y en lo espiritual, este año agradable del Señor viene a quitar el velo a las personas, viene a mostrarles en la ceguera que están, en la oscuridad que están, porque un ciego no puede ver. Por eso que el Señor dice también a los fariseos, los trata de que son guías ciegos guiando a otros ciegos. Los dos van a caer, pero el Señor da vista a los ciegos. Sabe que muchas personas leen la Biblia pero no la entienden. Es porque el Señor todavía no ha alumbrado el entendimiento en aquellas personas. El Señor quiere hacer eso contigo, amigo, amiga. Si todavía no has creído en el Señor como tu Salvador personal, debes saber que estás ciego espiritualmente y el Señor quiere darte la vista, una vista espiritual, que puedas ver las cosas que antes no veías, que puedas ver el mundo espiritual como realmente es y no como la religión, la filosofía u otras cosas quieren hacernos creer. El año agradable del Señor viene a dar libertad a los oprimidos. Y esto también, amigo, amiga, ¿acaso en algún momento no te has sentido de esta forma? Como el enemigo, a través de incluso enfermedades mentales, psicológicas u otras enfermedades, nos ha oprimido. La, la figura, la figura es como algo que puede incluso hasta romperse al ejercer presión sobre un objeto. Y eso es lo que quiere el enemigo. Oprime al pecador. ¿Cuánta gente está angustiada, cayendo en los lazos del enemigo? Gente que comenzó por probar algún vicio, alguna droga, y en el día de hoy no haya cómo salir de aquel vicio, de la esclavitud, de ese pecado. Y el Satanás, el diablo hace eso. No quiere el bien de las personas. Le ofrece mucho. Le ofrece alegría, le ofrece regocijo, pero todo es pasajero. Todo es vano. Es ilusorio. En muchas luces, mucha música, es como una fiesta. Se ve alegría, se ve gozo, pero es todo una ilusión. Luego de que termina aquella fiesta, las personas quedan en depresión, quedan ebrias, tal vez algunos muertos durante la noche por peleas, algunos muertos por manejar en estado de ebriedad después de esta fiesta. Lo bonito en apariencia luego se transforma en algo penoso, en algo triste.
la opresión en la mente, opresión en la mente de las personas, opresión en el corazón de las personas, opresión en su cuerpo. Estaba leyendo de las enfermedades psicosomáticas que afectan el cuerpo por causa de la mente, por causa de la mente. Personas que a través de sus pensamientos, sus preocupaciones, de lo que se le llama el estrés, han comenzado a tener otro tipo de enfermedades en su cuerpo. Y todo comenzó por pensamientos. Y el enemigo, a través de los pensamientos, también nos oprime. Pero el Señor en este año agradable puede dar libertad al oprimido, libertad. Si el Señor puede hacer todo eso y mucho más, pero las personas no quieren, rechazan lo que el Señor quiere darle. Dice que cuando la luz viene a los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y se alejan de esta luz. Y el sexto punto, que el Señor viene en este año agradable, viene a dar perdón de pecados. En el Antiguo Testamento era el perdón de las deudas. Si habían caído en desgracia, podían trabajar como esclavos o enviar a un hijo, a una hija como esclavos hasta pagar esa deuda. Y venía el año del jubileo y esa deuda era saldada. Las tierras eran devueltas y las deudas eran eliminadas. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses? Estos pecados que debíamos estaban escritos en un acta, un listado de pecados que era contraria a nosotros. Y el Señor pagó esa deuda. Y como decíamos al comienzo, el año del jubileo, de la alegría, del gozo. ¿Y qué mayor gozo puede tener una persona que sus pecados han sido perdonados, que su deuda ha sido pagada, que no tiene que pagar lo que le debía a Dios? Y muchas personas no entienden esta parte de que le debemos a Dios. Somos deudores, deudores de Dios. ¿Te sientes tú que eres un deudor de Dios? ¿Que le debes a Dios? El Señor dice que vino a pagar nuestra deuda. ¿He de robar? ¿He de pagar lo que no robé? ¿He de pagar lo que no robé? Dice el Señor en un salmo. Él pagó una deuda en la cruz que no debía. Pagó pecados que no eran suyos, no eran propios, porque él no tenía pecados. Y los pecados que cargó allí en la cruz fueron los pecados nuestros. ¿Crees esto? ¿Crees esto, amigo, amiga? Que en la cruz del Calvario el Señor llevó tus pecados, que en la cruz del Calvario el Señor pagó tu deuda. Ese es el año agradable del Señor. ¿Te sientes oprimido por tantas cosas? Bueno, el Señor vino a quitar esa opresión. Hemos visto las buenas nuevas a los pobres, considerados aquellos quebrantados de corazón, y el Señor les da sanidad, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos.
y el perdón de los pecados, el perdón de la deuda. El Señor, cuando Él dice que se ha cumplido esta palabra delante de ellos, es el mismo que viene a cumplirla. Él vino a hacer todo lo que era el año del jubileo, todo lo que era el año agradable al Señor, Él lo vino a cumplir. Y lo quiere cumplir contigo. Si sientes esta pobreza espiritual, el Señor te quiere hacer rico espiritualmente, te quiere dar una herencia. Si sientes tu corazón quebrantado, Él lo puede sanar. Si te sientes en cautividad, preso, con cadenas del enemigo, el Señor te puede dar libertad, puede romper toda cadena de todo pecado, de cualquier pecado, el Señor puede romper esa cadena y darte libertad. Y vista espiritual, para que puedas entender cómo funciona todo este mundo espiritual, que el Señor viene a dar sanidad en tu alma y libertad a los oprimidos. ¿Qué harás tú con el mensaje? ¿Lo dejarás para otra oportunidad? ¿Lo dejarás para después porque eres muy joven o porque estás muy ocupado? El Señor te invita a creer en Él como tu Salvador personal, a aceptar este año agradable del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.